nunca fue una elección vecinal, tampoco estaba enfocada en el Congreso. Entonces el gobierno acertó en su estrategia y Javier Milei le ganó un duelo al expresidente Macri. Esto fue una PASO. Y atención, porque va a tener el efecto de una PASO. Es decir, va a ser ordenadora de la dinámica de los espacios políticos y anticipa cómo están parados en la cancha. Hoy Milei prácticamente lo declaró jubilado al expresidente Macri. Quizás Macri deba entender que su momento pasó. Brutal, ¿no? Milei quiere jubilar a Macri y a Cristina. Y el otro día, un poco de eso también dejó la muy interesante conversación que tuvimos con Jorge Asís. A ver, vamos a hablar del PRO, la fuerza que gobierna la ciudad desde hace casi 2 décadas y que hizo todo mal en esta elección. Alguien me decía, o algunos ponían en el medio el tema de ficha limpia, yo les decía no. En todo caso se buscaron una bandera en ficha limpia en el PRO, pero el PRO siempre en las elecciones tenía un metrobús para mostrar. Un metrobús, o los Juegos de las Plazas, o un subte, algo. El otro día las apuradas sacaron un anuncio de subte, pero no tenían qué mostrar. No tenían nada. Y encima una interna no resuelta. Vamos a avanzar en eso. Empezando por el inoportuno desdoblamiento. Que yo el otro día, cuando se enojó el jefe de gobierno, le dije. Y se reenojó conmigo. Estaba enojado él. Inoportuno desdoblamiento, porque eso es potestad del jefe de gobierno. Se equivocó. Otra cuestión, que esta no se la dije yo, pero me la dijo alguien del PRO, en confianza. Por eso no revelo su nombre. Rompió con todos sus aliados. Si vos sumás, las sumas en política no son lineales, pero si sumás los votos de la UCR, aunque sean pocos, los votos de la coalición cívica, los votos de la Reta, a los del PRO hubieran hecho un segundo lugar. O un número mucho más digno, pero rompieron todo. Cuando vos te fijás lo que pasó en Jujuy mantuvieron unido, lo hablamos con el gobernador el otro día, mantuvieron unido todo lo que era el ex Juntos por el Cambio, que yo le pregunté, claro, ¿usted mantuvo todo lo que era la coalición de Juntos por el Cambio? Sí, me dice. Ganaron. En San Luis, ganaron. Acá rompió todo, desdobló, no arregló con Milei, no arregló, o por lo menos contuvo a la Reta. Lo que también quedó claro es lo que los separa de Milei. Eso es cierto, porque la identidad del PRO también está, y acá sí entra ficha limpia, abrazada a una defensa de las instituciones. Lo que pasa es que la defensa de las instituciones es difícil de hacer valer cuando un gobierno nacional tiene logros económicos como los que tiene el gobierno de Milei y cuando al frente está el kirchnerismo. Es así. Pero además, creo que Mauricio Macri falló o fue vencido en la búsqueda del formato para la relación. Desde el comienzo del gobierno de Milei había una discusión muy fuerte por el formato. Macri quería que hubiera un arreglo de partido a partido, un frente de espacios políticos. Y Milei tuvo una estrategia mucho más ambiciosa y brutal, sin disimulos, que era lo que él le llamaba desde el principio fusión. Era una estrategia muy agresiva, porque obviamente era pedir rendición casi. Y jugaron a eso, por eso para mí fue una estrategia muy agresiva, pero la ganaron. Lo que ellos querían era superar al partido de Macri en cuanto al liderazgo contra el kirchnerismo, que lo dijo acá Asís el otro día. Esto es una interna por el liderazgo de la centroderecha. Macri obviamente rechazó la invitación libertaria. Pensé que teníamos el audio de Macri acá. Bueno, no puse audio en el papelito que te mandé hoy porque la verdad que todavía yo también estoy dormida. ¿Tenés algún audio de Macri para que no dejemos sin poner algo de que haya dicho el expresidente? Porque me gusta que estén todas las voces más en cosas así como una elección, ¿no? Mientras las chicas avanzan, creo que esta fue la discusión de fondo también en la que Macri se enojaba con Caputo, con Karina,
pero obviamente que de fondo estaba la anuencia de Milei, porque Milei quería ir por el liderazgo del espacio que se opone al kirchnerismo. Ritondo tiene un mandato como presidente del partido para negociar un frente en la provincia. Eso, digamos, en este contexto de lo que ha pasado... Un frente no es integrar la Libertad Avanza. No lo es. Pero el gobierno no sé si parece dispuesto a un frente. Bueno, y la pregunta es si no está dispuesto a un frente... la realidad es que hoy tenemos que desandar un paso en términos de poder volver a dialogar respetuosamente. Nosotros no compartimos, digamos, estas formas tan violentas de comunicarse, ¿no? Es un método, un sistema, una forma, una definición distinta. Ven, vale doble este audio, porque lo que yo les estaba contando lo termina admitiendo el expresidente. Él no está dispuesto a una absorción, que es lo que agresivamente está proponiendo la Libertad Avanza, y le ganó la ciudad, digamos. Ahí está, es tremendo, pero es así. Y Macri sigue diciendo, yo no quiero una absorción, no me voy a incorporar a la Libertad Avanza, yo quiero un frente de partidos. Dice, bueno, es clave este nombre que acaba de salir en el audio de Macri. Podríamos llamar a Ritondo, llámalo a Ritondo también, entre toda la gente que estamos hablando. Porque este es el nombre de la llave del acuerdo. No creo que conteste. Pero lo que tengo que decir del acuerdo en la provincia de Buenos Aires es que es inevitable para el PRO el acuerdo. No lo puede evitar. Básicamente porque la mayoría de los dirigentes bonaerenses del PRO lo quiere. Acá tienen otro tema. A ver, Ritondo se reúne todas las semanas con Sebastián Pareja. Todas las semanas. ¿Y saben por qué también es inevitable? Porque lo contrario sería regalarle un triunfo a Cristina, y eso no se lo perdonaría el electorado al PRO, más allá de que podría también ser catastrófico en términos electorales. Y es algo, ¿saben qué? Que el gobierno no se puede permitir. Porque derrotar a Macri siempre fue parte de un juego de dos pasos. El segundo paso es jubilar a Cristina. Maquiavélicamente, y lo tengo que decir porque esto es realpolitik al palo, esta es la otra cara del mazazo a ficha limpia, dejarla a ella en la cancha para ganarle. No exenta de riesgos, porque obviamente tiene riesgos como los riesgos que tenía en Capital, la estrategia que tuvieron. A menos que aparezca la Corte Suprema, tome una decisión y chau picho, ¿no? Y deban batirse con Axel Kicillof y un peronismo sin tiempo ni atractivo para interesar al electorado. Ya vimos lo que pasó con la lluvia del fin de semana, que volvió a desnudar la miseria que deja el populismo, señores. La miseria que deja el populismo. Yo no sé por qué los vuelven a votar. No lo entiendo. Por esta especie de esclavitud clientelar que genera el populismo. Entonces, primero te provoca la pobreza y después te convence de que necesitas vivir de lo que te dan y quedarte en la pobreza. Terrible. Hablemos de Leandro Santoro. Leandro Santoro, que creía que ganaba ayer, ¿no? Hizo tanto esfuerzo en disimular que no era kirchnerista, que llegó a creerse que eso era suficiente para ganar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los encuestadores también le creyeron. Su elección fue peor que la última vez que compitió, a pesar de tener la oportunidad de su vida con todo el arco de centro dividido, de izquierda a derecha. Ayer se habían preparado para festejar grande, ¿eh? Yo le contaba recién a Nelson Castro que Massa estaba mandando militantes a la fiesta que no fue. El peronismo fue derrotado por quinta vez en lo que va del año. O sea, digamos, un segundo lugar que tuvo gusto a muy poco. Y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso. Acá me pasaba Antonio Aracre cómo se llama en las empresas lo que está haciendo teóricamente a su criterio la Libertad Avanza frente al PRO en su estrategia tan agresiva, hostile takeover, hostile bid, compra hostil.
Ok, volvamos a La Libertad Avanza. Además del presidente, y por eso menciono también la estrategia, la gran ganadora fue Karina Milei porque fue la armadora del Partido Libertario. Y el vencedor de la noche, el vocero Manuel Adorni, que es un intérprete y fiel representante de los hermanos Milei, del presidente como vocero y de su impronta política. Acá no hay que olvidar que Manuel también es un outsider, como el propio Milei, ¿no? No hay que olvidar eso, porque Milei pone en la ciudad a alguien que cabalmente representa su mismo camino, su misma trayectoria, y con una línea de... Porque a veces es injusta la palabra mimetización, porque acá no es una mimetización, pero es un paralelo perfecto. O sea, más cabal representante de Milei no puede haber que Adorni. Miren lo que les estoy diciendo. Y de hecho, por eso también Adorni tuvo la claridad conceptual en la campaña que tuvo. Y ayer fue el que primero puso para mí, bueno, tiene la elocuencia de un vocero, y puso en palabras lo que estaba en juego ayer, lo que buscó el gobierno que estuviera en juego, y por eso acertó en la estrategia, ¿eh? No es lo que nosotros digamos, porque acá, como les digo, hoy estamos analizando qué es lo que ganó. Ahora voy a ir a lo otro, a lo cifrado. Pero así, con su claridad, Adorni explicaba lo que para él se había jugado ayer. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. Mucha gente con la que yo me crucé, o por lo menos un número para tener en cuenta, me decía a fines de la semana pasada que le daba tanto miedo que gane el kirchnerismo que estaba eligiendo el voto útil, y el voto útil era elegir el rumbo del gobierno. Se terminó jugando eso. Manuel Adorni es tan entrañable para los Milei que los acompaña desde antes de la política. O sea, más estrecho no podía ser el vínculo. Yo creo que ahora Manuel se proyecta como un candidato para las elecciones a jefe de gobierno de 2027, no tengo duda. Quizás se anticipa un duelo con Patricia Bullrich, porque yo tengo casi la seguridad de que la ministra quiere ser o no rechazaría el convite de ser candidata a senadora en la ciudad. Es una dirigente que no baja del podio de la mejor imagen entre los políticos nacionales. Entonces pelearía la senaduría en octubre eventualmente, y si gana van a ser los dos que estén ahí en la línea de competencia a tiro por la jefatura de gobierno de la ciudad. El resultado para el gobierno fue perfecto, porque fíjense, ni siquiera entró Marra. O sea, lograron contener a su propia tropa, que es lo que no logró el PRO, no logró contener a su tropa. De hecho, mucha gente ayer creía que Larreta seguía siendo del PRO. En fin, ¿quién fue el ausente? Empezamos a hablar de los ausentes ahora. La vicepresidenta. Tremendo. Nadie se acordó de esa ausencia, pero fue ausente el de ella. Ella ni se afilió a La Libertad Avanza. Anoten eso también. Anótenlo, porque acá hay que anotar todo. Y el costado cifrado de la elección porteña. Muy inquietante, amigos. El voto ausente. Muy inquietante. Es la elección de más baja participación de la historia porteña en términos legislativos. Casi 20% menos de electores. Es muchísimo. A ver, es inquietante la apatía que se abatió en el electorado más politizado del país. ¿Qué encierra este desdén a votar, esta displicencia? ¿Qué malestares, qué descontentos, qué facturas le pasó a la política? Porque también le está pasando una factura silenciosa a algo que no tiene nombre, porque el que no votó no dijo por qué no votó. Entonces yo quiero, y le voy a pedir a Leti que diga ahora el número de teléfono de la radio una vez más,
11 50 26 8 6 30. Si no votaste, contanos por qué. ¿Cuál es tu mensaje? Sí, pues por ahí era quedarte comiendo tallarines con tu familia, pero otros domingos votaste. ¿Por qué no votaste ayer? ¿Saben quién para mí los interpeló mejor que nadie ayer a los que no votaron? Yo siempre estoy a favor de votar, amigos. Es nuestro poder. Es el momento en que ejercemos nuestro poder. Pero respeto, por supuesto, la decisión de los que no votaron, pero el que los interpeló para mí mejor que nadie anoche fue Alfredo Casero, cuando ya se terminaban la noche. Si estoy contento, no estoy tan efusivo como... Estoy un poco enojado también, porque no enojado, sino que estoy un poco desencantado que solamente fue el 40% de la gente a votar. Es muy importante que nosotros le demos... tengamos la importancia, o sea, que le demos la importancia necesaria a cualquiera de estas. Son manifestaciones que nos pueden cambiar la vida y la gente por ahí, por culo pesado, se queda y no les importa. ¡Qué claridad! Nos puede... Claro que sí. Vamos ahora a la tabula rasa. La tabula rasa del gobierno prepara lo que en algún momento yo les describía como el avance aluvional al territorio de la batalla final con el kirchnerismo. El gobierno no puede perder en la provincia, porque esa elección la están mirando los inversores, las calificadoras de riesgo país y todo el que se pregunte cuál es la capacidad de proyección real del cambio en la Argentina. Porque eso se mide con una pregunta por lo contrario. Es decir, si Cristina o el kirchnerismo tienen chances de volver. Es así. Por supuesto que hasta la semana pasada estuvimos hablando también de otros defectos del gobierno, no de sus virtudes. Pero el triunfo embellece, suspende el inventario de los defectos por un rato e ilumina las virtudes. ¿Es así? Y es imbatible hoy la oferta económica de un ordenamiento, como lo ha logrado el gobierno, con baja de inflación y un camino prometedor a futuro. Eso sentenciaron las elecciones también. Ni Macri ni Cristina tienen ese tiempo verbal, el futuro, que en la política es el primero de todos los pretéritos, al menos por ahora, y al menos en lo que ha dejado de manifiesto esta elección. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.